Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al Espacio Joven La Plaza, en nombre de todo el equipo que formamos la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Agradecer la asistencia de algunos compañeros de la corporación local y a los miembros de los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT. Extender también un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo en directo por Internet a través del canal Fuenlajoven en este momento. El Ateneo Joven que enmarca este acto es un nuevo programa de la Concejalía que pretende constituir un cauce plural de debate y participación donde se aborden variados temas de interés social que permitan conocer qué se mueve, qué preocupa y qué demanda a la ciudadanía, especialmente la juventud. Un programa de participación que busca fortalecer un modelo de sociedad avanzado desde la democracia participativa y abierta, que dé voz a las entidades sociales y a la ciudadanía en general. En estos momentos consideramos que no podía faltar un debate sobre la reforma laboral, tema de candente actualidad que hoy vamos a abordar desde una óptica juvenil y sindical, contando con la presencia como conferenciantes de Alex Martín, secretario general de Demanda Joven, Jóvenes de UGT, y con Paula Guisande, de la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras de Madrid. Gracias por vuestra disposición a participar en esta charla coloquio. Antes de dar paso a los protagonistas, deseo compartir con vosotros algunas reflexiones personales al respecto de esta reforma laboral del Partido Popular. No nos engañemos ni un solo instante. Estamos viviendo un ataque político al Estado social del bienestar, mediante presiones brutales para imponer la individualización y la flexibilización del mercado laboral con el único propósito de romper con el horizonte de sociedad cohesionada e inclusiva en favor de una sociedad de la inestabilidad y la precarización. Estamos frente a una contrarreforma laboral que deja sin un solo derecho a los trabajadores en los centros de trabajo, imponiendo en toda regla un sistema de dictadura contractual del empresario. Reforma con raíces de fundamento ideológico neoconservador, fruto de un modelo de gestionar autoritario y sesgado hacia la patronal, que refuerza al fuerte a costa de debilitar al débil. El Partido Popular utiliza con la excusa a la crisis económica para desregular el mercado laboral, para darle todo el poder al empresariado en fijación de salarios y condiciones de trabajo. Pero no debemos olvidar que, acompañada de una falsaria campaña de descrédito, se busca también debilitar a las fuerzas sindicales y organizadas de la clase trabajadora, con el único propósito de decantar las relaciones de fuerza de clase a favor de la patronal. No hay siquiera nada parecido a sacrificios compartidos. Es la cleptocracia de clase hecha normativa. Dicen que nos jugamos mucho como sociedad. Yo digo que no, que nos jugamos todo, porque estamos en un brete histórico. El Partido Popular impone literalmente la destrucción del derecho laboral. Destruye el sistema de relaciones laborales basado en el acuerdo social, establecido democráticamente y consolidado después de años de sacrificio y luchas. Un ataque ideológico a los horizontes de la civilización y progreso social mediante la disolución de las conquistas históricas del movimiento obrero obtenidas a lo largo de casi un siglo. Un ataque en toda regla a los esfuerzos acumulados de generaciones de trabajadores y de luchas sindicales por la construcción de una democracia política y un modelo de sociedad basada en la justicia. Y además, como reconocen cínicamente sus promotores, desde el Gobierno será ineficaz en la creación del empleo y especialmente injusta con la juventud. Y me pregunto, si de lo que se trata es de reducir el déficit y combatir las ineficiencias, ¿por qué no se opta por la lucha contra el fraude fiscal? ¿Por qué no se aborda una profunda reforma fiscal progresiva que grave las rentas más altas y penalice a los movimientos financieros especulativos? Permitidme utilizar las claras y concisas palabras que vertió hace ya 20 años la escritora francesa Marguerite Duras en una entrevista realizada en el seminario francés Le Nouvel Observateur y que hace tiempo tanto me marcaron a mí mi modo de entender la vida social. Le preguntaron que cuál era el valor de la izquierda que había que promover con mayor urgencia. Ella afirmó con rotundidad la lucha de clases. Asombrado, el periodista volvió a reiterar la pregunta, a lo que ella respondió: aparte de restablecer la lucha de clases, no veo otro. Y así de rotunda debe ser nuestra respuesta,
porque hay una naturaleza clasista de la reforma laboral que no podemos obviar en nuestras reflexiones. No cabe el repliegue a la defensiva, porque grandes pasos se dieron en nuestra historia social mediante la acción colectiva. No retrocedamos por inacción, porque ellos sí que lo tienen claro. No a la reforma laboral y no a la ley del despido. Y os dejo con Paula y con Alex. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a la Concejalía de Juventud y al compañero Paco esta invitación, sobre todo por darnos la facilidad para poder acercarnos a vosotros y a vosotras a explicaros los motivos por los que UGT y Comisiones Obreras hemos convocado el día 29 de marzo una huelga general y los motivos por los cuales rechazamos esta reforma laboral, por lo que creemos que es injusta, ineficaz e inútil. En primer lugar, porque bueno, pues como análisis yo voy a analizar un poco el contexto de la reforma y el contexto de la huelga, y Paula luego entrará más en detalle en la propia reforma laboral. Pero vamos, sobre todo hay un error de concepto. No sabemos si por un espejismo que quiere crear el Partido Popular o que se han querido creer en el análisis del problema. El problema del mercado laboral, de la alta tasa de paro, no se resuelve con cambios en la normativa, en las normativas laborales, por un motivo, porque es un problema que está asentado en este país disculparme por la voz, pero es que me he levantado esta mañana con ciertos problemas de garganta. Voy a ver si puedo. Lo que decía, es un problema asentado en el mercado laboral que no se resuelve con una normativa laboral. Y esta normativa laboral nueva lo que va a hacer además es reducir todos y cada uno de los derechos de los trabajadores y aumentar sustancialmente el poder de los empresarios y de las empresarias en este país. Con lo cual, los problemas del mercado de trabajo, que son el desempleo y la dualidad de este mercado de trabajo entre pues, aquellas personas que tienen estabilidad y aquellas personas que tienen precariedad, tampoco se resuelve con esta reforma laboral, que lo que hace es a los que tenían estabilidad volverlos precarios, a los que estaban precarios hacerlos más precarios todavía. Soluciones que aportamos, pues desde luego, en primer lugar, la formación. La formación debe de ser un elemento clave para la competitividad de las empresas españolas. Y en segundo lugar, una inversión productiva. ¿Qué significa esto? Pues que debemos hablar de cohesión social, debemos reducir desigualdades, debemos apostar por nuevas tecnologías y debemos apostar por empresas más competitivas, que no significa, porque para los empresarios de este país, empresas más competitivas significan trabajadores más baratos. Y en este caso no estamos en absoluto de acuerdo. En este contexto estamos hablando de la huelga general, pero estamos hablando de una huelga general. Significa esto que el día 29 de marzo va a haber una huelga general y que si el Gobierno no para esta reforma laboral, habrá más huelgas generales, porque donde no haya acuerdo, donde no se escuchan a los trabajadores, habrá conflicto. Y llegan los empresarios y hablando de la huelga dicen cosas como que no es el momento de hacer una huelga general, que la gente no quiere una huelga general, que los sindicatos tienen que arrimar el hombro, que esta huelga general es muy costosa, que con que la secunde el 35% cuesta 1.000 millones de euros, que hay que hablar de la ley de huelga. No tienen vergüenza. Para que nos entendamos, no tienen vergüenza. O sea, en definitiva. ¿Por qué digo esto? ¿Me queréis explicar quién ha puesto en la calle a 5.200.000 personas? A 5.200.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Quién ha puesto en la calle a esas personas? ¿Los sindicatos? ¿Partidos políticos? ¿O los empresarios y las empresarias de este país que lo único que quieren es ganar dinero, dinero y más dinero? ¿Me queréis explicar quién ha inventado la economía especulativa en este país? ¿Quién se ha forrado hasta que se ha cortado el grifo y una vez que no se han podido forrar se han dedicado a salvar los muebles y a despedir trabajadores? Además, Europa ahora resulta que dice que es que según los empresarios, que las empresas españolas no son competitivas porque los trabajadores cobran mucho. O sea, que como cobramos mucho, no somos competitivos. ¿Por los salarios de los trabajadores no somos competitivos o porque tenemos empresarios en este país poco formados, con mucha cara dura y muy sinvergüenzas?
no hay que hacer caso a los de, no sé si habéis oído alguna vez a la Cospedal o al Arturito, aquello de es que hay que trabajar más y cobrar menos, el run este que tienen, o al imbécil este de la COE que decía que había que irse a aceptar cualquier trabajo aunque sea en Laponia. Que podemos hacer una propuesta, y es que vayan cogiendo ellos las empresas, vayan yéndose a Laponia, vayan poniendo empresas en Laponia, a ver si va bien, y luego ya si eso los trabajadores vamos a Laponia. Pero ellos primero. Y luego Arturo, el de los coches, este que tiene más de 200 coches de lujo y que se permite ir invitando por ahí a cenar a todo Cristo. Este que se sienta además en los coloquios de jóvenes y dice, oye, a ver, los jovencitos, ¿qué preferís, 400 euros o estar en el paro? Y se queda tan a gusto. Este es otro de los que dice que hay que currar más y que hay que cobrar menos. Pues yo os digo una cosa, que curren un poquito más ellos y que cobren un poquito menos ellos, no los trabajadores y las trabajadoras. Y luego hablan de ahorrar. Ahora les ha dado a las autonomías, les ha dado a los gobiernos, les ha dado al presidente, le ha dado a la momia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid por hablar de ahorrar. Ahorrar en educación y ahorrar en sanidad, eso sí, no ahorrar en otras cosas, en educación y en sanidad, o sea, en lo público, en lo que es de todos. Que además digo yo, que si solo saben ahorrar en gasto social, ¿qué tipo de políticos nos gobiernan? ¿Qué tipo de políticos nos gobiernan? A ver si ahora vamos a pasar, porque claro, ahorrar en gasto social, ahorrar en educación y ahorrar en sanidad se traduce en despedir empleados públicos, y esto se traduce en quitarnos lo público a los trabajadores y a las trabajadoras. Nos están llamando imbéciles. Nos están llamando imbéciles. Ni cuentan lo que hacen, ni hacen lo que contaron, ni hacen lo que tienen que hacer. Y bueno, y ahora cuando acaben las elecciones andaluzas, aprobarán los presupuestos del Estado con 60.000 millones de recorte. ¿Y sabéis cómo? Pues con una reforma fiscal que desde luego no va a estar basada en que pague más el que más tiene, sino en devaluar los salarios, bajar los impuestos directos y subir los impuestos indirectos. Con lo cual, pues, en vez de pagar el que más tiene, pues vamos a pagar todos, y el que más tiene pagará menos, porque además no creo que haya ningún empresario imbécil con más de 200.000 euros mensuales que tenga el dinero como persona y como salario, no lo tenga en las grandes empresas y no lo tenga metido, en fin, en los fondos que están exentos de impuestos. De esos no hay ninguno. Y si hay algunos que no es muy espabilado. Por eso esta no va a ser ni la huelga general ni la única huelga general, sino va a ser probablemente la primera de varias. Me acuerdo cuando antes del gobierno este que hay ahora, que yo lo llamo el gobierno de la gran mentira, porque se han dedicado a engañar a los españoles diciendo esto lo vamos a solucionar sin contaros cómo, sin explicaros cómo, sin deciros cómo, hasta que nos votéis. Luego ya cuando nos votéis, pues que os haya votado, os iréis enterando, según os van llegando. Decía literalmente, el Partido Popular no abaratará el despido. Y contestaba además el ministro de Guindos, no hay que tocar el mercado laboral. Esto antes de las elecciones, ¿eh? Con lo cual, pues, o eran idiotas, o nos han mentido, o lo que yo pienso, que nos han mentido y además es que son idiotas. O las dos cosas, quiero decir. Y ahora dice la ministra del ramo que esta reforma laboral va a ser histórica. Y es verdad que va a ser histórica, desde luego que va a ser histórica. Es más, no somos conscientes de lo que supone esta reforma laboral. De verdad creo que no somos conscientes de lo que supone esta reforma laboral. Porque esta reforma laboral, y además esto grabároslo en la mente, deja sin ningún derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin ningún derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin ningún derecho laboral, sin un solo derecho laboral. Nos deja totalmente a merced, pues, de las decisiones de los empresarios de este país. A mí me hacía mucha gracia porque hablaban al principio de no, vamos a implantar el modelo económico alemán y el tipo de empresa alemana y el sistema, la regulación laboral alemana. Yo digo, vale, y cuando implantéis todo eso, luego hace falta alemanes en España. Claro,
Aquí está muy bien todo eso, pero aquí ni los empresarios son alemanes, ni tienen la cultura de cuidar al trabajador, en fin, que faltan alemanes. Y además, bueno, pues, lo que os decía antes, cuando la momia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid habla de despedir empleados públicos, en fin, de cargarse lo público, es por un motivo muy claro. Es un motivo de negocio, es el nuevo yacimiento de negocio. Se acabó el ladrillazo y a todas esas empresas hay que meterlas en algún lado a ganar pasta. Todo de los círculos de amigos. ¿Dónde las metemos? A gestionar lo público. Gestionar hospitales, gestionar polideportivos, a gestionar lo público, que es de todos, pero para que se lucren, pues, unos pocos. En fin, en definitiva, ¿sois conscientes de que esta reforma laboral va a empeorar el mundo en que vivimos? ¿Sois conscientes de que esta reforma laboral va a hacer el despido más rápido, más fácil y más barato aún de lo que lo habían dejado las anteriores reformas laborales? Y bueno, pues mientras las gentecillas estas de, no sé si lo habéis visto alguna vez, el TDT Party, que son estos canales de televisión que ahora se pueden ver con el TDT, que entre pitonisa y pitonisa, pues te aparecen estos de Intereconomía, un programa de estos divertidos, se dedican dos tertulianos a abrirse una botella de vino ahí en medio y a partir de la segunda botella pues empiezan a hablar de sus cosas muy abiertamente, muy abiertamente. Dicen, y leo literalmente, que los despidos son un residuo, los despedidos, los parados, son un residuo de la combustión normal del capitalismo y que el Estado debe verlo como algo normal. ¿Que los parados son un residuo? Porque además son unos cachondos. Estos son los liberalistas. Los keynesianos, Esperanza Aguirre, son estos que dicen que el Estado no debe intervenir en la economía privada. Pero, son los mismos que dicen que el Estado debe ayudar a las empresas con dinero público. Es decir, porque esto es la reforma laboral, en definitiva, una reforma laboral que tiene un grueso de páginas sobre despido, alguna página sobre contratación y en fin, básicamente lo que hace es esto. Es decir, el Estado no se mete absolutamente en nada, el Estado ya no se mete, el Estado, la Administración, entendedme, la justicia, no se mete en los despidos colectivos, no se mete prácticamente si es o no procedente un despido, no se mete absolutamente en nada. Ahora, eso sí, el Estado es totalmente subsidiario de las empresas porque con dinero público se va a financiar contrataciones. Por ejemplo, la contratación para pymes se va a financiar los primeros contratados con 3.000 euros de dinero público. Con dinero público, que al final es el dinero que tenemos en el desempleo, que tenemos en el paro, se va a financiar parte de nuestros propios salarios, se va a financiar parte de nuestros propios despidos y se va a financiar parte de nuestra propia contratación. Para esto no son liberales, para esto son totalmente intervencionistas. Pero bueno, esta es un poquito la doble cara que tienen los de la caverna. Y bueno, pues ante ellos, a sus pies, el Gobierno, que hace una reforma laboral sin hablar, sin pactar, ni con los agentes sociales, ni con los empresarios. Marianico se esconde, agacha la cabeza, agacha las orejas y no habla con nadie. Vaya a ser que haya que hablar del tema. Iba a hablar de despido, pero bueno, de esto entiendo que luego va a hablar Paula, así que no me meto yo demasiado mucho en esto. Sí que decir que bueno, los empresarios están contentísimos con esta reforma laboral. Fijaros si están contentos, que estuvimos la semana pasada, me parece que fue, en una concentración en el Hotel Meliá, porque habían hecho un curso con temas como, bueno, los despidos más baratos, ahora sí que sí, 20 días por fin, un despido que podamos permitirnos, flexiseguridad, hablemos de flexibilidad, en fin, cosas de estas. Cosas de estas que, claro, lo que producen es que ahora, por ejemplo, cualquier empresa que pueda acreditar o que pueda prever 3 meses de bajada en las ganancias, puede hacer un despido individual o colectivo totalmente sin ningún control. ¿Qué significa esto? Banco Santander, que el año pasado ganó 3.000 millones de euros. Este año prevé que las ganancias van a ser solo de 2.900 millones de euros y ya tiene un argumento, según la nueva reforma laboral, para despedir individual o colectivamente a sus trabajadores y a sus trabajadoras. En fin, ahora los empresarios son los que deciden quién, cómo y dónde se despide. Así que, bueno, pues esta es la reforma laboral. Esto es
esto es lo que nos encontramos, esto es lo que hay. Ahora me imagino que Paula se meterá un poquito más a detallarla. Y entro en la huelga general, muy breve. Ahora empiezan ya la caverna a hablar de los porcentajes, de la gente que va a seguir la huelga, de si los sindicatos vamos a ser capaces o no de movilizar mucha gente. Pero esto está claro que no es Francia. Francia hacen un 35% de huelga general de un sector y es un exitazo. Aquí hacemos un 35% y se nos mean encima. Yo solo os digo una cosa. Esta huelga no es una decisión, es una obligación. Esta huelga es una obligación, es una necesidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras con un matiz. No es una huelga de comisiones obreras y de UGT y de comisiones obreras. Debe ser una huelga de la ciudadanía, de los trabajadores, de los desempleados, de las trabajadoras, de las desempleadas, de los jubilados, las jubiladas, los padres, las madres, los estudiantes, de todo el mundo, de toda la clase trabajadora. Porque al final es una vuelta atrás. Fijaros, el otro día nos llamaba el Jiménez de los Santos que es un cachondo, nos llamaba fascistas, a los sindicalistas cuando hablaba de los piquetes, porque decía que, claro, que hay que ver lo fascista que hay que ser para impedir a un trabajador ejercer su derecho al trabajo en un día de huelga. Fascistas, a nosotros, estos tíos que están haciendo que nos parezca buena la reforma laboral que hizo en su día Franco, la legislación laboral de Franco, estos tíos nos van a llamar a nosotros fascista. Por eso hay que hacer la huelga general, porque además en esta ocasión tampoco van a poder decir no, es que hacéis una huelga general después de que sea aprobada. No, hay que hacerla ahora porque en el trámite parlamentario todavía puede empeorar más. Están hablando de que hay que ver la ley de huelgas, que hay que verlo, que todos los sindicalistas están muy descontrolados y hay que empezar a ver la ley de huelgas. Es una huelga que hay que hacer. Y va a haber 5.200.000 personas que no puedan hacer la huelga, que sean desempleados, personas y desempleadas que no puedan hacer la huelga, pero deben sumarse a las manifestaciones, deben sumarse a los piquetes ciudadanos. Informativos, por supuesto. Nadie se piense otra cosa. Porque pueden ayudar, pueden salir a la calle, pueden venir a la mani, y tengo muy claro que están y que van a estar ahí. Y bueno, pues ya sé que hay empresarios que van a amenazar a los trabajadores, aprovechándose de esta reforma laboral, con que bueno, pues no hagan huelga ese día. Y ya os garantizo yo que los piquetes, que los va a haber, ya os decía que informativos, por supuesto, van a estar muy presentes, garantizando el derecho a huelga, que es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que está muy por encima del derecho al trabajo en un día de huelga. Y eso hay que tenerlo muy claro. Así que, bueno, pues os voy a pedir una cosa para acabar. Voy a insistir en que no debe ser una huelga de UGT, no debe ser una huelga de comisiones, de UGT, debe ser una huelga de necesidad de la clase trabajadora para que no puedan despedir barato a nuestros padres para contratarnos a nosotros precarios, para que no perdamos los trabajadores y las trabajadoras todos los derechos que durante mucho tiempo nuestros antecesores han conseguido, para que la clase obrera, cuyo capital son nuestras manos, nuestra fuerza de trabajo, podamos seguir siendo clase obrera dignamente y no podamos volver a considerarnos esclavos y esclavas. Y sin vosotros no la sacamos adelante, sin todos vosotros y sin todas vosotras. Nos lo jugamos todo. Así que ánimo, salud, nos vemos el día 29 en la manifestación, en la huelga o en los piquetes, que los habrá. Muchas gracias. Recordar un segundo antes de que Paula, que el día 22 hay una manifestación de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en Madrid a las 6:30, también de la Marea Verde que se suma, si mal no recuerdo, y el día 23 estáis invitados e invitadas a un concierto en El Grito, en la Casa de la Música, contra la reforma laboral. Bueno, ¿esto hay que encenderlo? No, se escucha bien, ¿no? Bueno, yo os voy a pedir perdón porque a mí no es mi garganta la que me falla, ya es la cabeza, porque después de 14 horas diarias de estar en pie durante toda la semana y así durante unas cuantas, pues el cuerpo se resiente. Bueno, yo empezaré un poco por lo que decía Alex al final, en cuanto...
Sí, no, estamos agotados, más que bien. Hablando del derecho al trabajo, o sea, yo creo que también hacemos esta huelga justamente por el derecho al trabajo, por esas 5 millones y pico de personas que están desempleadas. Cuando se utiliza la excusa de la gente tiene derecho a trabajar, efectivamente, por eso también hacemos la huelga, ¿no? No solamente es por los que estamos o tenemos la suerte y cada día menos suerte, porque las condiciones en las que trabajamos pues van siendo cada día peores, sino también por toda esa gente que no tiene trabajo. Es una evidencia que esta reforma pues, no nos beneficia en absoluto a los trabajadores y a las trabajadoras, y también es como el éxito de lo que la patronal, lo que las empresas vienen reclamando desde hace muchísimos años. Veréis cuando haga una explicación así breve, porque es muy amplia la reforma y tampoco vengo a ser aquí de asesora jurídica ni a hacer un análisis legislativo, ni mucho menos. Todo lo contrario, también para que veamos en clave política qué suponen algunas de las cosas que se introducen en esta reforma. Esta reforma son 64 páginas de un boletín oficial de despropósitos, porque en el fondo pues aquí acaba apareciendo todo aquello que o se ha intentado colocar antes o ha venido reivindicando la patronal desde hace muchos años. Lo que pasa es que pues han ido afinando y lo han llamado a las cosas no con el nombre con el que nos la venían vendiendo, pero sí que camuflado con otras cosas, pues están apareciendo todas aquellas reivindicaciones históricas patronales. Obviamente, en esto no ha habido una negociación, se ha intentado, no significa que la parte sindical o comisiones obreras y UGT no hayamos intentado llegar a acuerdos, desde que el Gobierno asumió y ya desde antes pues había puesto sobre la mesa su supuesto interés de negociar, y yo creo que de muy buena fe nos hemos sentado y hemos aguantado hasta el final los intentos de negociación. De hecho, antes de que la reforma se impusiese por parte del Gobierno, se había llegado a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de todo lo que se refiere a flexibilidad interna, lo que supondría reacomodar los recursos de las empresas para evitar despidos, o sea, que se pudiese pues redefinir o los tiempos de trabajo, los salarios, lo que fuese, pero obviamente desde la negociación, no desde la imposición, como veremos que acaba ocurriendo. Por tanto, este mismo acuerdo, que ya no suponía un esfuerzo importante a la parte sindical, pues es que ni siquiera se ha quedado en papel mojado, porque ni siquiera lo ha tenido en cuenta el Gobierno, le parecería hasta poco a la hora de incorporarlo o de tenerlo en cuenta para la reforma laboral. Bueno, como os decía antes, son 64 páginas que dan para mucho y tocan absolutamente todo. Tocan la contratación, pero bueno, esto se hace con la excusa o la reforma. Se habla de que hay mucha tipología, muchas figuras contractuales y que esto hay que organizarlo, que esto es un caos, que hay mucha temporalidad y no sé qué. La realidad es que los contratos siguen siendo exactamente los mismos y además se suma uno nuevo, que no se llama el contrato único de despido gratis, pero en el fondo es ese contrato. ¿Vale? Se llama despido indefinido contrato indefinido para emprendedores y no sé qué, pero la realidad es que como reúne todas las características para ser el preferido del empresariado, obviamente será el que acaben utilizando prácticamente siempre. Por tanto, contratación no se reorganiza como ellos proponen, sino que se crea este nuevo contrato. Este nuevo contrato no es solo para los jóvenes, aunque a veces la interpretación es que nos va a afectar más a los jóvenes, pero la realidad es que se lo pueden hacer absolutamente a todo el mundo. Simplemente, o la condición que diferenciaría quiénes lo pueden hacer más bien, es que son las empresas de menos de 50 trabajadores. Pero esto en este país pues es la gran mayoría. Más del 95%, bueno, el otro día sacaban un dato los sindicatos, sacábamos que el 99%, 99,1% de las empresas de todo el Estado serían susceptibles o tendrían la posibilidad de realizar este tipo de contratos. Y muchas veces no es el pequeño emprendedor del barrio que con el sudor de su frente pone en marcha la empresa. Muchas veces son empresas que dependen de otras, no sé, de Fomento de Construcciones y Contratas, de Ferrovial o de quien sea, que crea su empresita de servicio para atender la atención al cliente de la estación de cercanía del barrial, yo qué sé. O sea que realmente, en el fondo, por detrás de eso no está el emprendedor unipersonal que está haciendo un gran esfuerzo, sino que están las grandes empresas también. Bueno, por tanto, estos son quienes pueden hacer los contratos, lo pueden hacer a todo el que quieran, o sea, a cualquier trabajador o trabajadora. Lo que pasa es que determinados colectivos pues tienen premio.
¿no? Que por eso hablamos de que se va a utilizar fundamentalmente a las personas jóvenes, porque al primer joven que se contrate bajo esta modalidad en una empresa de menos de 50 trabajadores, tendrá un premio para la empresa de 3.000 euros. Esto al margen de lo que es la cotización a la Seguridad Social. Esto es una deducción fiscal, o sea que no entra por la parte de Seguridad Social. ¿Esto qué supone? Pues que obviamente entre el que no me da nada y el que me da 3.000, pues mira, ya incorpora el de 3.000. Además, también hay otro colectivo que también da premio, que son los parados y paradas, los desempleados de larga duración. Bueno, no, perdón, de larga duración no, que tienen prestación por desempleo. Por tanto, a la empresa lo que se le da es, si yo tengo un año por delante de prestación por cobrar, el 50% de esa prestación que me queda lo puede cobrar, vamos, va directamente a la empresa. Poniendo un ejemplo y que tengo mucha suerte y lo que me corresponde pues es un año a 1.000 euros al mes, esto serían 12.000 euros, por tanto el 50%, 6.000 euros, sería el premio de la empresa. Por tanto, otra vez pues tiene un beneficio importante a la hora de realizar este tipo de contrato. Y todos pensaremos, y si lo que queremos es acabar con la precariedad, ¿por qué no damos los premios para hacer un indefinido normal? Pues no, este es un poco el que se señala como el contrato que hay que hacer. Además, pues en cuanto a Seguridad Social, también hay deducciones que en algunos casos pues les llega a costar gratis directamente la cotización a la empresa. Esto, además de estar señalando este contrato como el mejor, significa que vamos vaciando las arcas de la Seguridad Social, porque si nadie cotiza, entre la gente que está desempleada y no puede cotizar y las empresas que no pagan, obviamente esto lo vamos a ir vaciando. El día de mañana pues será la nueva excusa, no hay para pagar jubilaciones, no hay para pagar nada. Por tanto, otra vez nos volverán a ajustar. Además, ¿qué es lo atractivo de este contrato? Que tiene un año de periodo de prueba. ¿Esto qué significa? Que durante el periodo de prueba pues, se pueden deshacer de mí sin ningún tipo ni de explicación ni de tutela judicial. Usted no supera el periodo de prueba en el día 364 y se va como ha venido. Por tanto, ni me avisan con antelación, ni me voy con indemnización, ni nada, ni puedo recurrir a un juez y decir que esa decisión es injusta, porque cualquiera que hayáis trabajado y hayáis tenido un contrato, pues durante X tiempo, un mes, 3 meses o hasta 6 meses, habríais estado en periodo de prueba en el cual tanto la parte empresarial como el trabajador o la trabajadora podrían rescindir el contrato pues sin aviso previo, sin justificación ni nada. Que esto se pase a un año, ¿qué significa? Obviamente, si la empresa pues, quiere aprovechar este despido gratuito, al día 364 me despide y contrata a otro en mi sitio, porque en ningún sitio, en ninguna parte de la reforma dice que esto esté prohibido. Por tanto, pues generaríamos una rotación, eso sí, yo contaría como indefinida en las estadísticas, porque mi contrato es indefinido. Por tanto, obviamente, bajará la temporalidad, pero en el fondo este será el contrato temporal, porque ¿para qué voy a pagar 8, 10, 12 días, según vaya pasando el tiempo, de indemnización por los contratos temporales, si puedo tener uno temporal, gratis, sin avisar con antelación, sin ninguna posibilidad de juicio ni nada? Por tanto, es un chollo. Por eso creemos que este será el contrato más utilizado. De momento pues no hemos tenido todavía posibilidades de ver cuántos se han realizado desde un mes, porque todavía no ha pasado un mes de la reforma, y esa es otra, tener en cuenta que la reforma ya está en vigor. No es que vaya a entrar en algún momento, esto desde el día que se publicó, como es por decreto, pues ya lo tenemos funcionando, a pesar de que ahora seguirá el trámite legislativo, pero la realidad es que ya desde el día 12 de febrero están despidiendo gente con esta reforma y están contratando gente con esta reforma. Luego, en cuanto a la contratación, otro contrato que se toca, bueno, otros 2 contratos que se tocan es el de contrato a tiempo parcial, que a partir de ahora se pueden realizar horas extras, cosa que hasta ahora no se podían hacer. Cuando se hacían eran horas complementarias y esto se tenía que negociar entre ambas partes. Ahora las horas extras, pues ¿quién se va a negar a hacer una hora extra si ya sabe que de fuera hay 5 millones y pico? Porque se lo recuerda a la empresa a cada minuto y además le recuerda que le cuesta gratis deshacerse del trabajador. Por tanto, la amenaza está por todos lados y la gente pues acabará aceptando siempre que no tenga otra opción. O sea que el trabajador o la trabajadora en su puesto de trabajo pues cada día está, además de más desamparado, pues más presionado por la situación. Luego también se cambia el contrato de formación y aprendizaje. Este ya en la reforma laboral anterior se había cambiado a peor y ahora pues todavía va a peor. Ya creíamos que era imposible, pues no. Ahora se establece la edad límite hasta los 30 años. Este originalmente era un contrato que lo que suplía era la carencia formativa de los jóvenes originalmente hasta 21 años. Será algo muy concreto, gente que abandonó los estudios obligatorios y tenía una posibilidad de formarse y seguir estudiando al mismo tiempo.
Pues la realidad es que ahora hasta los 30 años significaría vivir, si estoy al 75% en el primer año, el componente formativo es de un 25%. A partir de ahí, el segundo y el tercer año, porque se puede mantener hasta 3 años de duración, el componente formativo pasa a ser un 15%. O sea que realmente nada, estoy trabajando. ¿Vale? Pero la referencia podría ser el salario mínimo a su porcentaje de tiempo efectivo. O sea, el tiempo de formación no lo cobro solamente el 75 o el 85%. Esto significa que podría estar como aprendiz con 32 años y además podría estar en la empresa, si tengo 18, podría estar 2 o 3 contratos seguidos aprendiendo diferentes cosas y cobrando pues, la miseria que corresponda al momento en el que esté y a la referencia salarial que decida el empresario. Por tanto, por ahí también perdemos los jóvenes en la contratación, yo creo que cualquiera de las 3 opciones. Luego también se cambian las condiciones de trabajo, cómo se negocian, o sea, toda también la participación en la definición de nuestras condiciones de trabajo. Toda modificación sustancial de condiciones, hasta ahora, por ejemplo, cualquier cambio de horario, de jornada, lo que fuese, se avisaba, o de puesto de trabajo o de espacio de trabajo, se tenía que avisar con 30 días de antelación. Ahora esto se reduce a 15. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Pues cambiando, dice, hasta nuevo aviso, usted está de mañana, hasta nuevo aviso, está de tarde. Y hasta, inclusive, se introduce como una de las modificaciones sustanciales el salario. Por tanto, me pueden decir también que dentro de 15 días empezaré a cobrar menos, por ejemplo. O sea, que se puede tocar absolutamente todo. También la negociación colectiva se debilita porque se introducen pues, determinados cambios que la debilitan y mucho. O sea, cuando hablan de que los sindicatos perdemos poder, o sea, quienes perdemos poder somos los propios trabajadores y las trabajadoras. Los sindicatos son nuestras herramientas para organizarnos y para mejorar nuestras condiciones de trabajo y para defendernos frente a la empresa que individualmente tenemos todas las de perder. Por tanto, cuando debilitan a los sindicatos, nos debilitan a todos y a todas. Y la negociación colectiva es esa herramienta que teníamos para mejorar nuestras condiciones o para establecer unas condiciones mejores que las que establece, obviamente, el Estatuto de los Trabajadores, que es lo mínimo. Si trabajásemos todos según el Estatuto de los Trabajadores, nuestro salario de referencia serían 641 euros. Por tanto, la negociación colectiva hace mucho. Y luego también establece pues, un montón de mejoras con respecto al Estatuto que si las perdiésemos nos daríamos cuenta de lo valiosas que son. En cuanto a negociación colectiva, se toca toda su estructura en general, también hasta la forma de negociar y cómo aplica o cómo nos afecta a los trabajadores y a las trabajadoras. Si hasta ahora tenía una estructura lógica, voy mejorando desde el Estatuto de los Trabajadores a un convenio estatal, a un convenio provincial y llegando a un convenio de empresa, que significaría que lo he mejorado en 4 ocasiones, en el mejor de los casos. Ahora mismo el que pasa a ser la referencia es el convenio de empresa. Claro, en una empresa grande, organizada, con 3.000 trabajadores en una misma planta, se puede hacer presión, pero en una peluquería, ¿qué hago? O sea, si estoy yo con 2 más y la dueña de la peluquería, ¿qué tipo de convenio colectivo podemos firmar? Obviamente, lo mismo que decíamos antes, si vamos al cuerpo a cuerpo, el de trabajador y empresario, obviamente el empresario tiene la posibilidad de despedirme, de cambiarme las condiciones y todo, y yo no le puedo hacer nada. Porque además la tutela judicial, lo que es mi recurso a un juicio, a un juez, para que determine, por ejemplo, que el despido es improcedente, pues ya no lo tengo en las mismas condiciones que las tenía antes. Por tanto, la negociación colectiva se desestructura y además se introduce en una de sus reivindicaciones históricas, que es el tema, si habéis oído, la ultraactividad. Y hasta ahora, cuando teníamos un convenio colectivo, se pactaba su duración y unos meses antes se establecía pues, su denuncia para negociar el próximo, se hacían las plataformas reivindicativas de ambas partes y se llegaba a un acuerdo. Obviamente había un proceso también de ejercer presión por parte de los trabajadores y las trabajadoras para que estos convenios pues, fuesen lo mejor posible y saliesen más a nuestro favor lo más posible. Pero ahora mismo, si en 2 años desde que el convenio perdió vigencia no se negocia el siguiente, perdemos esa referencia de convenio, o sea que volveríamos a 0. Si tenemos un convenio superior, pues nos remitiríamos a ese y si no lo tenemos, nos vamos al estatuto. O sea que esto nos desestructura todo y además si empezamos a pensar en convenios de empresa es que puede ser un caos. O sea, conocer tu propio convenio, si ahora mismo en las empresas a los trabajadores muchas veces les da miedo preguntar cuál es su convenio y lo pueden encontrar en el Internet porque está en el boletín oficial, a partir de ahora vete a preguntar cuál es el de la empresa y realmente te deja
además totalmente desinformado sobre tus condiciones de trabajo. Y además el peligro de que en una empresa pequeña pues sea el empresario el que coaccione a los trabajadores para que acaben firmando lo que al empresario le interesa. Y luego, en cuanto al despido, bueno, y también obviamente estas modificaciones de condiciones, en el fondo también puede ser un despido no encubierto, pero inducido, porque si me empiezan a cambiar las condiciones, por ejemplo, algo que ya las empresas están haciendo, pensando en madres, si a una madre le cambio, hasta ahora entraba a las 9, porque esto le permitía dejar a sus hijos en el colegio, lo que fuese, y si le hago entrar a las 7, la persona acaba dejando el puesto de trabajo porque es que no, es imposible que compatibilice su vida con su trabajo. Por tanto, esto empiezan a jugar para que la gente se acabe yendo directamente porque es imposible hacerse a las nuevas circunstancias. O lo mismo que te van rebajando el salario, llegar a un punto en el que ya que es que directamente te cuesta más ir a trabajar que seguir manteniendo ese trabajo. En cuanto al despido, Alex, como al final pues extendió, hizo una referencia y me lo remitió a mí, pero bueno, el despido también se abarata. Ya vimos que en el caso del contrato específico, el despido es gratuito directamente, y en el caso de los despidos, y ahora teníamos un despido improcedente, hasta ahora el despido también era libre, lo que no era gratuito, o sea, libre. Si me querían despedir, aunque no tuviesen razones, me despedían, luego un juez dictaminaría que no había razones, era improcedente y mi indemnización era diferente que si hubiese tenido razones para hacerlo, siempre y cuando no hubiese una discriminación evidente y que vulnerase un derecho fundamental del trabajador. Pero siempre que fuese improcedente, porque no había causas para despedirlo, la indemnización máxima era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. Ahora esto deja de existir totalmente y la máxima indemnización que un trabajador podría tener es el tope de 33 días por año trabajado y con un máximo de 24 mensualidades. Por tanto, de ahí nadie va a sacar más, o sea, ese es el tope, ¿no? Quien ya inició su relación laboral antes de la reforma laboral tendrá su contrato en función de la legislación anterior hasta el día que entra en vigor la reforma y a partir de ahí le empezaría a aplicar lo de los 33 días. Ahora bien, como cualquier excusa genera un despido objetivo, realmente lo de los 45 es prácticamente imposible obtenerlo. Lo que se va a obtener es 20 días, que era lo que era hasta ahora un despido objetivo. En el caso de los despidos objetivos, pues antes había que demostrar por razones económicas, organizativas o técnicas. Ahora mismo esto se hace tan laxo que sí, efectivamente, sigue manteniendo las 3 razones posibles para terminar un contrato de forma objetiva. Lo que ocurre es que es prácticamente una razón técnica, es que se cambia el aparato con el que trabaja el trabajador o el ordenador o lo que sea. Cualquier cambio, como queda tan abierto, sería susceptible de justificar un despido objetivo. En el caso de lo económico, que ya adelantaba Alex, por ejemplo, es que ya no hablamos de pérdidas, ya hablamos de disminución de las ventas. Entonces, que no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con mi beneficio. Y además, no es necesario que acabe el ejercicio económico. Aunque se diesen 3 trimestres consecutivos de disminución de ventas o de cualquier otra, porque realmente las pérdidas no se pueden, hasta que no acabe el ejercicio, hablar de pérdidas, en el fondo es una falacia, ¿no? Pero hablando de disminución de ventas, imaginaros que la empresa directamente puede decir, mira, págame el mes que viene y ya está. O sea, te facturo el mes que viene lo que sea, o es más, te regalo el producto porque esto me facilita despedir a X trabajadores. O maquillarlo como sea, porque realmente ¿quién va a demostrar si realmente ni siquiera es una ilegalidad? Porque está dentro del ejercicio económico. Por tanto, las opciones para despedir son demasiado amplias y en este caso sería con los 20 días con un tope de 12 mensualidades. Por tanto, ya los 45 pues serán casos muy, muy, muy reducidos. Luego, otra modificación es que los expedientes de regulación de empleo, o sea, lo que son un despido colectivo, como habréis escuchado, que ha habido muchísimos en los últimos años, antes necesitaba una autorización administrativa. O sea, la empresa tenía que hacer un dossier explicando, justificando que existían causas, pues lo mismo, económicas, organizativas, lo que sea, o que sea su producto no se vende aquí, no hay mercado o lo que fuese, pero tenía que demostrarse para que la autoridad laboral autorizase ese expediente. Ahora mismo ya no es necesario. Por tanto, ¿dónde está la creación de empleo, ¿no? En toda esta reforma? Porque solo hemos hablado de si se crea empleo es en condiciones nefastas
Y si no, pues como es tan fácil despedir, pues también puedo hacer prácticamente lo que quiera. Y si no, al que tenga trabajando le puedo sacar el doble, por tanto, ¿para qué voy a contratar más? A todo esto pues se acompaña con no solamente la reforma, sino toda una serie de recortes sociales que son, yo creo, que lo que justifica bueno, y antes de irme del despido, también en el ámbito del empleo público se permite el despido, porque esas razones económicas también aplican a las administraciones públicas, sus empresas, sus organismos dependientes y demás. Y en el caso de una administración pública, la justificación económica es insuficiencia presupuestaria o durante 3 trimestres consecutivos. Insuficiencia presupuestaria, imaginaros que la propia administración es la que hace su presupuesto. O sea que estamos en la misma. Como una empresa puede jugar con su facturación, una administración puede jugar con su presupuesto. Bueno, pues la idea no era tampoco entrar en todo muy en profundidad, porque es realmente bastante denso y amplio. O sea, bueno, también por un ejemplo concreto, para que veáis que también cómo toca a las personas en desempleo, se genera un nuevo derecho, según la gente que ha sacado esta reforma, que es el derecho a la formación, que realmente lo hemos tenido siempre los trabajadores y las trabajadoras, pero ahora a lo que hacen referencia a ellos es a unas 20 horas al año, 20 horas son 3 jornadas de trabajo como mucho, que tiene derecho un trabajador o una trabajadora que lleva más de un año en la empresa, que además pues individualmente negocia con el empresario cuando se coge esas 20 horas y tiene que hacer algún tipo de formación vinculada al puesto de trabajo. No es que pueda ser de submarinismo, no es que pueda ser de técnica de no sé qué, que es lo que le interesa para cambiar de puesto de trabajo, sino que tiene que ser para lo que está trabajando en su momento. Y la empresa tiene el derecho durante esas 20 horas o a cubrir esas 20 horas con una persona en desempleo que tendrá la obligación a través de los servicios de empleo. No es que vaya y lo coja de la fila del paro ni lo vaya a buscar a su casa, sino que a través de los servicios de empleo el trabajador, pues tal vez el que esté cobrando prestación por desempleo, tendría la obligación de cubrir a ese trabajador o trabajadora que está disfrutando de esas 20 horas de formación. Por tanto, también se generan hasta obligaciones en personas que están ejerciendo su derecho. El que tiene una prestación por desempleo ha estado cotizando, no es que sea un regalo. Por tanto, se toca también a otros derechos que no están vinculados directamente con la relación laboral. Y un apunte también, porque lo habréis oído, pues las empresas de trabajo temporal también hacen negocio con esta reforma porque pasan a tener la posibilidad de actuar como agencias de colocación. Por tanto, no solamente nos van a gestionar el trabajo temporal, porque ya no va a ser negocio con todas estas posibilidades de la reforma, por tanto, ahora lo que van a ejercer es la intermediación laboral, o sea, la búsqueda, lo que hacen los servicios públicos de empleo ahora. Obviamente, con una finalidad de lucro. Por tanto, lo harán en función de lo que les interese. Si se les va a pagar por entrevistas, pues nos harán 2.500 entrevistas. Si le van a pagar por gente que coloque, nos colocarán en lo que sea. O sea, obviamente, cuando hablamos de derechos y negocio juntos, el que tiene todo de perder siempre es el derecho, porque el negocio va a hacer todo lo posible por sacar el máximo rendimiento del asunto. Y, bueno, lo que decía antes, a toda esta reforma, a todos estos despropósitos que nos encontraremos también en el ámbito del trabajo, porque cuando uno lo habla así en abstracto parece, sí, es muy malo, pero la verdad es que cuando uno está trabajando luego es un conflicto permanente. Lo decía un parlamentario de Convergencia y Unió que votó a favor de la reforma, siendo habrá que ver cómo se controla la conflictividad laboral, que con esto, que da todo el poder a la empresa, obviamente va a aumentar. O sea que están reconociendo lo que va a ocurrir directamente y nos lo dicen a la cara. Yo creo que no es que nos engañen, sino es que nos dejamos engañar, porque si no, no me explico. O sea, lo dicen abiertamente que esto es eso, y lo dicen los empresarios cuando ofrecen su curso, cómo aprovechar mejor la reforma laboral. Por tanto, también el ciudadano y la ciudadana tiene que ser un poco más ágil en pensar, en ver cómo esto le afecta. Cuando la gente dice, no, es que esto a mí, para los parados, porque la creación de empleo, y le intenta justificar por ahí, que a mí me expliquen de dónde sale la creación de empleo aquí. Porque obviamente, yo, como os decía antes, si le puedo sacar el doble a un trabajador, ¿para qué voy a contratar a uno nuevo? Y además arriesgarme a que me salga malo. Porque según todo lo que se ha escuchado, pues pareciera que los delincuentes en todo esto somos los trabajadores y las trabajadoras que producimos muy poco y que somos un desastre y por eso España va mal. O sea, ¿cómo va a ser la culpa nuestra? ¿Qué han hecho con todos los beneficios que deberían haber invertido? Porque como decía Alex, sí, hay muchos empresarios sinvergüenza.
Está claro, pero también hay mucho político que no ha velado por nuestros intereses, porque hay leyes que pueden hacer que esos beneficios se reinviertan, que puede hacer que los capitales que andan por ahí pululando paguen impuestos. O sea, se puede controlar todo eso. Ha habido una permisividad política también que ha permitido que todo esto sea así, porque es que si no, es verdad, los empresarios pues hacen todo lo que se les permite. Por tanto, sabiendo que los empresarios son unos sinvergüenzas y van a querer hacer todo lo que se les permita, pues también los políticos que no gobiernan solamente para los empresarios, sino para nosotros, pues deberían prever este tipo de cosas y a la hora de legislar o de sacar las normativas e invertir en la persecución del fraude y de todo lo que se vive en los puestos de trabajo, porque la realidad es que la legislación, es verdad, ahora cada día es peor, pero hasta cuando no era tan mala, tampoco se controlaba que se aplicase. Hay gente por ahí que no tiene el derecho ni a tener un contrato de trabajo, está con unos contratos mercantiles que es que no le generan ningún tipo de derecho, ni una prestación por desempleo, ni una baja, porque además, bueno, esa es otra, ahora también te pueden despedir por estar enfermo. Si has tenido 9 días de baja durante 2 meses, también es una causa objetiva de despido, porque ya no se mide el absentismo en general de la plantilla, ahora es tú eres el enfermo y hay que quitarte de aquí. Por tanto, es que se está señalando al trabajador individual, a la trabajadora individual, para que se cuide mucho de enfermar y si enferma, que venga a trabajar enfermo. Porque si no, también va a ser despedido porque es improductivo y además nos hace perder tiempo y dinero, como el que hace huelga, que también nos hace perder. No, lo que hace es ejercer un derecho constitucional. No es que nos haga perder dinero, porque el trabajador que hace huelga o la trabajadora que hace huelga está dejando de ganar ese día. O sea, por tanto, las pérdidas en todo caso las estamos teniendo los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, si alguien se va a quejar de lo que deja de ganar, es el trabajador, pero yo creo que es una inversión. O sea, lo que no voy a sufrir, si logramos o si individualmente puedo poner mi granito de arena para revertir estas barbaridades, lo que deje de ganar hoy no será nada en comparación con lo que tengo de ganar en el futuro. Y yo creo que también las personas que estén en duda de hacer huelga o no hacer huelga, lo tienen que ver desde esa perspectiva. Porque obviamente si sé que voy a ganar es que nada funciona así. Nadie sabe si va a salir estupendo antes de invertirlo, ¿no? Por tanto, obviamente, animaros igual que Alex, pues a secundar la huelga general, apoyarla desde las movilizaciones, cada uno desde el espacio en el que se mueve. Y seguramente pues tendremos que seguir con esto. No creo que sea tan rápida la respuesta y hay que tener paciencia. También algunas de las cosas que se introducen aquí las intentó introducir Aznar en su día y las logramos echar atrás. Y ahora están haciendo una segunda intentona, como en el caso de los salarios de tramitación, que es algo que pues hasta que sale tu juicio, cuando te han despedido injustamente y luego lo acabas demostrando, en su momento, hasta el 11 de febrero, tenías derecho a cobrar esos meses mientras la justicia actuaba y efectivamente decían que tu despido había sido injusto. Ahora eso tampoco lo tenemos. Por tanto, hemos perdido por todos lados. Yo creo que razones nos sobran para hacer esta huelga general, para movilizarnos y para hacer presión para que las cosas no sean así. Obviamente, si los empresarios han sacado más, es porque han presionado más que nosotros. Individualmente, colectivamente, a nosotros parecía, a los trabajadores nos da vergüenza organizarnos y afiliarnos y salir a las calles, pero a ellos no les da ninguna vergüenza, porque ellos sí ejercen su derecho a organizarse y a defender lo que es suyo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Así que yo creo que, no sé, si abrimos un turno de preguntas, reflexiones o lo que os apetezca, pues aprovechar, porque os digo, yo he hecho así un repaso general, pero seguramente me he dejado algo por ahí. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Yo te quiero comentar. El tema este de cuando vas a un juzgado, yo voy a denunciar mi despido. Voy a denunciar un despido, ¿vale? Me han despedido, soy un trabajador. Y con la antigua legislación, lo que teníamos hasta hace poco, era el empresario que tenía que demostrar que había causas para que a mí me despidiesen. Es que ahora resulta que es a la inversa. Ahora encima que estoy afectado por un despido, soy yo que tengo que demostrar que la empresa no me puede despedir. Es decir, la correlación de fuerzas nos hace más débiles, más inocentes, más inofensivos ante esa circunstancia. Yo no sé si la gente eso lo ha llegado a entender. Es decir, el trabajador, el currito de a pie, es el que tiene que demostrar ante un juez que le están despidiendo injustamente.
Cuando toda la base, todas las pruebas y todo lo que ejerce un despido, si es procedente y lo es, y si no, no lo es, lo tiene la propia empresa. Lo apuntabas tú antes también. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo puedo yo deshacerme de un stock no sé qué, regalándolo, haciendo un bajo precio, permitiendo que me lo paguen después, para decir que en 3 meses se tiene pérdidas? O sea, que realmente es que les han dado todos los argumentos del mundo para hacer un despido más barato, más indecente y más todo lo más. Más todo lo más. Cualquier movilización que podamos hacer desde cualquier punto va a ser buena. Hay que echarse a la calle ya y pegar bocados y lo que sea. Vamos. Efectivamente, sí, eso a lo que me refería antes también es que se invierte la carga de la prueba. Por eso decía lo que se nos señala como si los delincuentes somos nosotros. O sea, todo es razón para despedirnos, para lo que sea. Sin embargo, pues antes era la empresa la que tenía que demostrar que yo estaba incumpliendo, que lo que fuese, por lo que la causa por la que me despidiese. Por tanto, lo mismo, le da todo el poder al empresario. Y además con un matiz. Se querían cargar el contrato indefinido, ¿vale? Han fracasado estrepitosamente, no lo han conseguido, entonces se han inventado el 364, que es como lo llamamos nosotros, que es el contrato de 364 días, que esto le van a aplicar las pymes, que son el 95% de las empresas de este país, o sea, va a ser el contrato generalizado, con un matiz. Ya no les compensa contratar temporal, es decir, contratos por obra y servicio, no lo vamos a ver, ya no les compensa por un motivo, que es lo que decías tú, un contrato por obra y servicio todavía tienen que justificarte el fin de hora. Con el contrato 364, te cojo, te despido, ya está. Te contrato, vamos, indefinido desde el primer día, si hace falta, con periodo de prueba de 1 año, por supuesto. Luego te cojo, te despido y ya está. Y además, como tengo que dar más explicaciones, si te contrato temporal, te contrato por el servicio, que si te contrato con este contrato, pues es que no hay más historia, no hay más historia. Por eso decíamos antes que es que se han cargado totalmente de un plumazo muchos derechos conseguidos y parece que no nos damos cuenta, pero es verdad. Es decir, ahora realmente decían, no, el despido libre. Coño, sí que esto es el despido libre al final. Es el despido libre, ya lo han puesto. El contrato 364 es de despido libre. Sin indemnización, es despido libre. Todo lo demás no va a quedar. Y para los contratos, el resto de los contratos, los que sean procedentes, son con 33 días, con 20 días, perdóname. Y los que sean... me he liado. Los que sean procedentes son con 30 días. Y los improcedentes y los que sean procedentes, lo que decimos que son objetivos, las causas objetivas de despido, que son todas, desde que te has puesto malo 9 días con gripe hasta que ahora he decidido que es que en vez de trabajar en Madrid vas a trabajar en Valencia. Ah, que no te apetece, o en Laponia. ¿No te apetece? Pues causa objetiva de despido. 20 días y ya está, no pasa nada. Es que esto es lo que querían, además. Es decir, que... Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa mucho de la reforma, más allá de las cuestiones concretas, y es que es una reforma que intenta dar en la línea de flotación de la capacidad de organización colectiva del mundo del trabajo. Y esto significa que, más allá de lo que se cargan hoy, que es mucho, lo que intentan es que no tengamos capacidad para defender lo que nos quede y para reconquistar lo que perdemos. Y por eso vamos además a ver una campaña antisindical creciente con el tema de la huelga. Y yo creo que por eso es especialmente importante que ahora demos ejemplos de acciones colectivas potentes. ¿Y cómo se hace eso en un momento en el que tienes que secundar una huelga con el despido libre? Pues yo creo que es lo que han dicho Alex y Paula antes, y yo querría animar a la gente desde aquí a que montemos unos piquetes, como la copa de un pino el día 29, que serán informativos, pero serán duros, igual de duros que van a ser las coacciones de los empresarios, y que seamos capaces de romper esa tensión a favor de la gente trabajadora. Yo creo que es momento de que se vea una acción colectiva potente, porque van a dar a la línea de flotación de la capacidad de organización colectiva que tenemos los trabajadores. Hay que dar una respuesta colectiva para que vean que hay mucho que cortar ahí, mucho que romper. Además, un matiz. ¿Vosotros y vosotras os creéis que lo de Valencia ha sido casual? Lo de Valencia está totalmente pensado. Vamos a coger, vamos a dar de hostias a la primera. Que salga la gente a la calle, que mejor tener 50 rojos en la calle que 100 amarillos.
Esto es lo que ha pasado en Valencia, quiere decir, coño, van a estar todos los chavalitos en la calle y todas las personas jóvenes y las abuelas y los abuelos. Y no. La primera que tengamos, damos de hostias y aquí solo salen los 50 rojos cabrones de los sindicatos. Los demás a su casa con miedo. Porque eso es el reflejo de Valencia. Lo han dejado muy claro. Y yo tengo muy claro que la policía va a ser dura la noche de la huelga. Pero bueno, los trabajadores y las trabajadoras, si algo tenemos, es que somos más. Y desde luego, cuando la clase trabajadora en este país se enciende y se cabrea, somos de todo menos dóciles. De todo menos dóciles. ¿No queréis comentar nada más? Tan claro está todo. Lo de luego vamos a tomar unas cañas no se puede decir, ¿no? No, porque si no estás animando a la rebelión. Bueno, pues... En cuanto a los PIB, los planes individuales de formación al final quedan mermados únicamente, lo restringen, se lo han cepillado, a la formación propia de la empresa, lo que la empresa le convenga, ¿no? No dejan la posibilidad, como había antes, de las horas que yo tenía por ley, porque para eso me lo quitan de mi nómina, para formarme en lo que a mí en un futuro me pueda apetecer. Lo dejan solamente restringido a lo que la empresa necesite. A ver, sí, bueno, en cualquier caso también era muy difícil ahora acceder, como todo depende de la negociación y obviamente las empresas, además de no haber invertido en sus propios productos, porque esa es otra, nos han echado la culpa, nos han responsabilizado el coste salarial, el coste de lo que es la mano de obra, pero realmente no han invertido tampoco en que produzcamos más, mejor, ni mucho menos, ni en que sus productos sean competitivos en ningún sitio, y la verdad es que no hay nada, por ninguna razón, para comprarnos a nosotros que no a otros, porque la verdad es que se abandonó todo eso, inclusive, obviamente, la formación. En concreto, el tema de los PIF, pues yo no he profundizado, pero si os hablo en concreto del tema del contrato de formación y aprendizaje, por ejemplo, eso se deja totalmente abierto, eso también es una característica de toda la reforma laboral. Esta en concreto, ¿no? Que son 64 páginas muy malas de muchas reformas que nos perjudican, de muchos cambios que nos perjudican, pero también de mucha indefinición. Hay cosas que quedan totalmente, pues que nadie sabe exactamente qué significan. Por ejemplo, la formación que se imparte dentro de un contrato de formación y aprendizaje, no se sabe quién la imparte, quién la controla, qué es realmente lo que se va a enseñar a esos trabajadores en aprendizaje y formación. Tampoco quién la paga, pues está todo en el aire. De hecho, con esta cuestión de la indefinición, Inspección de Trabajo está teniendo muchas dificultades ahora mismo para hacer su trabajo, porque no saben qué es lo legal, qué es lo ilegal y qué significa lo que dice aquí. Porque se ha dejado todo, bueno, pues ya iremos desarrollando reglamentariamente, espero que nunca se llegue a tal punto porque lo hayamos echado atrás, pero la realidad es que es una complejidad y todo deja de ser negociado. O sea, si la empresa quiere, pues podrás disfrutar de tu permiso y siempre y cuando le interese, pero nada que sea para que tú te lleves. Y en el caso de los PIF en concreto, no sé, Alex, pero yo no he profundizado en ello porque como uno lo va centrando fundamentalmente así en las cosas más generales, porque si no es un aburrimiento, pero bueno, que me comprometo, lo miramos eso en concreto. Sí que es verdad que la formación, además, para los contratos formativos también la han reducido del 25 al 15%, con lo cual ahora hay, en vez de un 75% de las efectivas de trabajo y un 25% para la formación en aquellos contratos formativos, ahora es un 85% de trabajo y un 15% de formación para un contrato formativo, ¿vale? Lo digo porque eso es importante también. Tenerlo en cuenta. A mí una cosa que me preocupa mucho, más allá de la pregunta, y es el tema de que dejan, sobre todo, la colocación de trabajadores, la búsqueda de empleo, todo lo que antes tenían los servicios regionales de empleo, que además funcionaba bien cuando ha habido empleo, evidentemente cuando no ha habido empleo. Y cuando ha habido servicio regional, porque en Madrid se lo han cargado. Cuando ha habido servicio regional lo dejan en manos de empresas de colocación y de empresas de trabajo temporal. Y pregunto yo una cosa, ¿qué tipo de trabajo va a ofrecer una empresa de trabajo temporal? ¿Uno estable o uno temporal?
Es que esto es un problema grave, pues si al final el curro te lo ofrecen empresas de trabajo temporal, te lo promocionan empresas de trabajo temporal, ¿qué van a dar? ¿Curro fijo? Cojones. Hablando en plata, claro. Igual cuando actúen como agencias de colocación no es independiente la duración del contrato. Realmente lo que van a hacer es pues a gestionar las mismas empresas, las mismas ofertas de empleo que gestionarían los servicios públicos, que en cualquier caso ahora serán temporales, no por la legislación, sino por el tipo de oferta que existe. Lo más preocupante es también qué poder se dará a esas empresas, porque si mi prestación por desempleo va a estar supeditada o va a estar en manos de una empresa que tiene unos intereses privados, pues tal vez hasta que yo no acepte el trabajo basura que me ofrezcan o según lo que les interese o como les interese colocarme a ellos, mi prestación va a depender de un privado con sus intereses que lo gestione. Por tanto, estamos... Ya no hablamos ni de garantías, porque ahora mismo las garantías pues se reducen a lo mínimo, tanto en lo laboral como en el resto de derechos. Y ya veréis, pues también educación, sanidad, lo que nos vamos a encontrar el día 30, porque el día 30 salen los presupuestos generales y ya se anda adelantando un poco, abonando el terreno de lo que nos vamos a encontrar. Por tanto, no es solamente lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y con las relaciones laborales. Es todo un paquete que también tiene un componente ideológico importante, porque por detrás está, obviamente, las oportunidades de negocio y también la cuestión ideológica de usted me lo debe. Pero es que, a ver, no le debemos nada a nadie, que para eso pagamos impuestos. Y además luego pues los impuestos los suben, es un poco contradictorio el asunto, porque al final acabaremos pagando impuestos, para pagar una deuda, porque es que además nos estamos endeudando hasta los ojos, porque quienes también van influyendo en las decisiones que se toman no es los mercados esos, que nadie sabe quiénes son, y unas agencias que nos ponen la nota y no las hemos elegido. O sea, nos están gobernando gente o intereses que es que aquí ¿quién los ha elegido? Nadie, ¿no? Por tanto, hay como una falta de legitimación en las tomas de decisiones importante. O sea, que no solamente ya hablamos de derechos laborales, sociales, sino también de la propia democracia. O sea, se pone en entredicho realmente todo el funcionamiento democrático y el papel de los ciudadanos y las ciudadanas en todo esto. Somos el enemigo, como dicen algunos gobernantes. Y esto nos debería hacer replantear muchas cosas, porque somos el enemigo, el que gasta, es que somos un problema. O sea, realmente nos quieren hacer sentir que es que somos los culpables de absolutamente todo. Y además vamos a pagar hasta que nos moramos una deuda que es que no sabemos ni para pagar qué. Un aeropuerto en Castellón o no sé qué, cosas que se han ido a ningún sitio. Y esto, claro, es el resultado también de muchos años de eso, de permisividad, de corrupción y de un montón de cosas. No, la solución para mí no es bajar el sueldo a los políticos, es que se controle todo, porque que cobren de 3.000 a 2.500, pues yo creo que de ahí sacamos poco. Y además cuando hablan de bajar salarios, hay que ajustarse el cinturón, aquí no sé qué, es que esto no es un problema del mercado de trabajo, también lo decíamos, esto es un problema de la economía. Y esto se va pagando como una vela. Entonces, si empezamos a empobrecer a toda la población, ¿quién nos va a comprar lo que produzcamos? ¿Quién va a consumir los servicios? Es que nos vamos a tener que quedar recluidos en casa y ya está, porque no vamos a poder ser absolutamente... Bueno, si no nos desahucian, ¿no? Pero es que la salida se empieza a hacer cada día más difícil, porque es que no empieza a haber salida directamente. No es por desanimaros, pero estamos a tiempo, no dejemos que sea demasiado tarde. Por eso yo creo que urge el tomar medidas, el movilizarse y no dejarse un poco engañar con esto de hay que dar más días, que solo llevan 100 días. Sí, pero en 100 días nos han hecho muchísimas cosas. O sea, no es solamente que nosotros no les hemos dado los 100 días de rigor, como dicen algunos, sino que tampoco el Gobierno nos ha dado los 100 días de rigor a los ciudadanos. Es que no se ha dejado ni reaccionar, que al día siguiente ya se estaban poniendo en marcha pues un poco también de lo que era su plan de acción. Yo creo que es que no es que nos hayan, a mí no me han engañado, porque es que yo no pensaba que fuesen a hacer otra cosa. ¿Qué queréis que os diga? O sea, hay gente que está más tranquila pensando que lo han engañado. Yo es que no estoy tranquila porque ni pienso que me hayan engañado. Yo creo que estaba clarísimo pues hacia dónde iba a ir, por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Porque es que estaban apoyados por gente que a la hora de la verdad pues luego pasa su factura. Lo que decíamos antes, pues hay intereses por detrás que han apoyado que esto salga así y van a ir a pedirlo. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Luego, además, una reflexión, esto ya es una visión un poco personal, pero mirad, a mí me preocupa mucho el tema del desempleo. Lo siguiente,
si con el nuevo contrato 364, que es el que más se va a utilizar, prácticamente agoto mi desempleo, porque cuando llego al desempleo ha absorbido el 75% de mi desempleo la empresa que me ha contratado, quiero decir que llego al desempleo solo con un 25% del paro que me quedaba, se plantean dos problemas. Primer problema, no me va a querer contratar ninguna empresa porque no tengo pastel que repartirle. Entonces va a preferir contratar a otro joven o a otra joven que sí tenga pastel que repartir. ¿Qué pasa con esas personas que se empiezan a convertir en paro estructural, no coyuntural? Porque claro, personas que no van a encontrar empleo y que además tienen alto riesgo de exclusión social porque bueno, pues ese desempleo se les acabará y, en fin, tienen que vivir de algo y comer de algo. Estos del PP no dejan nada al azar y entonces tienen una hoja de ruta trazada. Ya nos han empezado a decir que, bueno, pues que esas personas tendrán que hacer trabajos sociales, trabajos a la comunidad, tal cual. Ese es el siguiente paso. Es decir, ¿cómo me puedo ahorrar barrenderos? ¿Cómo me puedo ahorrar muchos trabajadores públicos y muchas trabajadoras públicas? Con el colectivo de desempleados y desempleadas que no tienen prestación y que voluntariamente, para cobrar un subsidio por desempleo casi caritativo, pues van a sustituir a los barrenderos, van a sustituir, pues en fin, cantidad de puestos, van a amortizar puestos de trabajo que ahora cuestan mucho dinero a la administración. Un barrendero, una barrendera puede costar, yo qué sé, 1.200 euros a la administración y por 400 euritos tengo a un desempleado, una desempleada, jovencito, que hay que darle caridad y entonces vamos a ponerle… Ese es el siguiente paso a esta primera reforma laboral, ya os lo digo yo. Y lo veremos, además ya lo están anunciando, no, trabajos, estos vagos que están ahí en su casa cobrando el paro, esto no puede ser, hay que ponerles a hacer algo. Y esto es lo que van a hacer, ¿eh? Entonces es muy peligroso porque al final lo que se hace es otra nueva vuelta de tuerca al ahorro de las administraciones, al negocio de las empresas y a la cartera del trabajador o de la trabajadora. ¿Cortamos? Ahí nos Están indica el llamando director. pesados y pesadas. Pues si no queréis comentar nada más, pues gracias por vuestra atención y por invitarnos. Y obviamente pues nos tenéis también a vuestra disposición para todo lo referente al día de las movilizaciones y demás. Y el día 22 habrá que ir preparando también estos días, no solamente el día 29, sino que en los días previos pues habrá movilizaciones, actos y demás, y también el ver que hay mucha movilización anima a la gente que está en duda pues a movilizarse, porque normalmente dice, es que no lo va a hacer nadie, entonces yo tampoco. Pues no, hay que también demostrar que hay fuerza y que hay ganas de luchar para que la gente que está en duda pues se anime. Y nada, pues gracias a Paco, gracias a la Concejalía de Juventud, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que son los únicos que ponen tapete rojo a las mesas ya prácticamente en la Comunidad de Madrid y que, bueno, si, como dicen por ahí, cae Andalucía, siempre nos quedará Fuenlabrada.